Saquen del microondas sus palomitas, porque los entremeses de esta noche son estelares. Vamos a viajar hasta el sur del país, al sureste, y descubriremos el maravilloso puerto de Campeche. Después veremos la historia de la botana prehispánica que conquistó Hollywood y conversaremos con Gaspar Yanga, el valiente que defendió a su pueblo. Y claro, finalizaremos con una historia que nos enseña a ver lo crueles que podemos ser los hombres. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México aquí en MBC 102.5 para todos ustedes, para el mundo mundial. Y nos acompaña como siempre elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carlita, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y decir que es un miércoles de una luna, me parece que es luna azul o superluna, preciosa. Espero que si no la han visto aún, salgan a la ventana y véanla. Y dicen que es una luna de amor. Y por eso... No, con ese tema no hay que meternos. Eso sí me suena Y por bien eso... No, mentira, sí, porque ¿verdad? el soldado del amor alguna vez se puso a hacer poemas de la luna y no quedó muy bien parado. O sea, tú escribías poemas sobre la luna, Sí, los Oscar publicaba en Sakaguchi. Facebook ahí. Y que Ay, decían, yo no te pido la luna. queremos verlos. No, Queremos ver los poemas. ya los borré. Y los vamos a rescatar. Bueno, vamos a entrar con todos en materia porque si no. Entonces recuerden que en estos intermeses del Dr. Zagal, del banquete, lo que tenemos es visitamos un lugar, comemos o saboreamos un ingrediente y después Entrevistamos a un personaje a un- histórico. y finalmente Recomendamos leemos o recomendamos libro. un libro. Hoy nos toca visitar yo creo que es una de mis ciudades favoritas de México, que es San Francisco de Campeche. Doctor. ¿No han ido ustedes? No. Bueno, Y yo cuando van no nos invitan. pues bueno, fui a alguna cosa de trabajo y luego ya fui de paseo. Y además es que es muy fácil ir porque yo no he ido desde antes de la pandemia fue la última vez que fui. Y era muy fácil porque llegabas a Mérida y en camión hacías 1 hora y media y en coche 1 hora y 20 minutos en una carretera magnífica, plana, de 4 carriles, preciosa, y llegaba de lugar a lugar, ¿no? Es una ciudad muy pequeñita, San Francisco Campeche, no tiene playa, pero sí tiene puerto, Ujú. y es pues la única ciudad que conserva algunos restos de la muralla. Porque, siempre lo digo, es una pena que Disney sí se haya dado cuenta que en la Nueva España había historias que contar. Ujú. Y una de esas historias que contar son Los piratas. exactamente. Y estaba amurallada Campeche por los continuos ataques de los piratas. ¿De dónde viene la palabra Campeche? ¿No? Parece que es maya, ¿no, doctor? Y que Sí. dice algo así como lugar de garrapatas y culebras. Sí, pues que era muy común del trópico. Un 4 de octubre de 1540 fue fundada la villa de Campeche por los españoles. ¿Qué santo se celebraba el 4 de octubre? Ay, perdón. Ay, el 4 de octubre. A San Francisco de Asís. Ah, y por sí. eso Se llama San Francisco y de por Campeche. eso se llama San Francisco de Campeche, ¿no? Pero en realidad ya estuvo la zona poblada por los antiguos mayas. Bueno, hoy por hoy, en realidad esa zona fue ya, yo no iba a decir explorada, pero no, se intentaron conquistarla. Hernández de Córdoba en 1517 y pasó por ahí Juan de Grijalva en esa zona. Y entonces le vamos a hacer la pregunta de geografía a nuestro amigo Oscar Sakaguchi. A ver. ¿Cuál es uno de los ríos más importantes de este país? ¿El río o más caudalosos? El Río Bravo. Lo acaba de de la- decir, lo acaba de decir. Juan de Grijalva, 1518. Ah, el Río Grijalva. Sí.
Sí, ya me acordé. Es un río muy caudaloso, ¿no? Después, recordemos que esa zona, la zona de lo que posteriormente se llamará el Reino de Yucatán, así se llamaría, fue conquistada por los Montejo, ¿no? Por los Montejo. Y bueno, tenemos esta ciudad. Es una ciudad, a mí me parece que es extraordinaria, ¿no? Es una ciudad extraordinaria porque era muy importante porque era la puerta de entrada a el sureste. Que había, no solo durante el virreinato, sino durante ya incluso el siglo XIX, durante una buena parte del XX, entre el sureste, entre Yucatán y México, estaban los temibles Piratas. No, pantanos de Tabasco, ¿no? Y no había manera de entrar por de sur. Entonces la única manera de llegar, una era muy complicada, bajando por Chiapas, pero tenías que bordear y subir montañas, bajar. Y la otra, que era la clásica, era llegar a Veracruz y de Veracruz ir a Campeche. Hay un camino real, así se llamaba, el camino real de San Francisco Campeche con Mérida, con el puerto de Cizal, que también tiene un pequeño fuerte. Perdió una cierta importancia la ciudad de Campeche, pero aún así es una ciudad una ciudad muy muy importante, ¿no? Tiene estas murallas que no son las murallas medievales, son murallas hechas para resistir, ¿cómo se dice?, ataques armados de pólvora. Sí. Y por tanto los lienzos, así se llaman, son unos lienzos mucho menos altos, con fosos. Con fosos se conserva se conserva la puerta de mar, y creo que reconstruyeron la puerta de lienzo de tierra. Pero además de esto, había una serie de baluartes como fuertes que impedían o que trataban de controlar la llegada de los piratas. Hay que decir que no fue una ciudad muy muy rica, Campeche, nunca fue una ciudad muy rica, y en general Yucatán, el Yucatán no fue durante el virreinato no fue muy rico, y que la verdadera riqueza de esa zona proviene del boom enequenero que ya se da en el 19 y con el porfiriato. ¿Qué es el enequén? Oscar, es que deberías de verle la cara a Oscar Sakaguchi. Dices, como de alumno que dices, aquí le preguntamos. No, lo peor es que no hay nadie más de su lado, entonces no se puede esconder o decir al de al lado. No, a ver, pero es una especie de planta del género de los agaves. No, yo estoy viendo aquí mensajes que me mandan mis amigas. Y que de ahí se saca, por ejemplo, se hacían cuerdas. Cuerdas que resistían la humedad. Eran muy importantes las cuerdas de nequén, por ejemplo, en la marina, para los barcos mercantes o costales. Bueno, y había, y eso en buena medida, terminó saliendo por Cizal, pero Campeche. Y había otro producto de Campeche. El palo de tinte, ¿no? Exactamente. Que nunca llegó a competir con la grana cochinilla. Sí, porque es de mucha más calidad la grana cochinilla. Pero el palo de tinte también tiene su gama de colores y era muy eran cafés, ¿no? Cafés rojizos también, y a veces podía darse también un azul muy oscuro. Así es, ¿no? ¿Quiénes estuvieron por ahí? ¿Qué piratas atacaron Campeche? ¿No? Morgan, hay por ahí un ron, ¿no? Que se llama... Sí. Que se llama así, ¿no? William Parker, ¿no? Que no solo, esto es importante, no solo buscaban apoderarse de la riqueza, sino que lo que querían era como, ¿cómo se llama? Una punta de lanza o una cuña en el virreinato, ¿no? Era socavar la autoridad de la corona española. Y lo lograron no ahí, sino en una parte que dependía del virreinato, la Nueva España, y que hoy es un país independiente, que en realidad su origen es piratas. Y
para no preguntarle a Oscar Sakaguchi, no les voy a preguntar, estamos hablando de... ¿Jamaica? No, porque, bueno, Jamaica se perdió mucho antes de Belice. De Belice. Okay. De Belice, que dicen algunos que, bueno, era en realidad un terreno de piratas. Llegaron los piratas, se quedaron ahí y como nadie pudo, era un territorio que nadie controlaba, en la práctica se terminó después convirtiendo en una colonia británica y luego en un país de la comunidad. Pero Guatemala no reconoció su independencia y yo creo que con una cierta razón, porque decía esto está invadido desde hace quién sabe cuánto. Sí, porque además ahí es donde tenían como que sus centros de concentración los piratas, ¿no? Era sobre todo Isla Tortuga, pero en la Española, ¿no? Había una parte también y en Jamaica también. Jamaica, pero también había hay una zona. Y Guatemala no reconoció su independencia sino hasta hace muy poco, incluso hubo un momento en que intentó invadir Guatemala, y México lo que hizo fue renunciar muy pronto al terreno, dijo es un país independiente, ¿no? Ahora, ¿cómo es Campeche? Es una ciudad cuadriculada, ¿no? Es una ciudad con esta cuadrícula renacentista, perfectamente amurallada, pero que desde el siglo XIX y luego en el siglo XX pues derrumbaron los lienzos de tierra. ¿Por qué? Para que soplara el viento. Y entonces, claro, es muy, muy cálido, puede haber mucha humedad. Sí, claro. Y eso es asfixiante si no hay viento. Entonces dijeron, hay que destruir, hay que tumbar los leitos. Y ahora han reconstruido algunos, y algunos se salvaron. Y se come delicioso. Ya me voy a ir a un corte, pero nada más les voy a decir que hay una cosa que es el pan de cazón, que es exquisito. Y de acuerdo con Bernardino de Sahagún, los mexicas inventaron las palomitas de maíz. No fue Hollywood, sino que en una fiesta en honor de Tezcatlipoca, las mujeres utilizaban las palomitas de maíz como adorno, ¿no? Nada más, cuando ella dijo afeitada, cuando dices las mujeres afeitadas, hay que saber que en el español antiguo afeitada no quiere decir rasurado. Creo que en español, sino afeitado, los afeites son adornadas. Se dice los afeites, ¿no? Y también este hombre Bernardino de Sahagún dice que en la fiesta de Opochtli, una deidad asociada a los pescadores, se colocaban las palomitas de maíz. Una manera de maíz que cuando se tuesta revienta y descubre el meollo y se hace como una flor muy blanca. Decían que estos eran granizos, los cuales son atribuidos a los dioses del agua. Ahí están. Pero no solo eso, sino que también se describe que algo que hacían las mujeres era en torno al comal, no freír, sino tronar palomitas, y que iban platicando y comiéndolas. Qué bonita imagen, ¿no? Qué bonita y además imagen. Tenían la leyenda de que las palomitas tenían un espíritu propio. Entonces, no me la sabía. Sí, que tenían un espíritu, entonces cuando las calentaban, ese espíritu se enojaba y por eso reventaban. Esa no me la no me la sabía, ¿no? Según la leyenda, las palomitas explotan por esto que decía. Porque hay un espíritu que se enoja. Pero no, hoy día sabemos que lo que sucede es que la humedad interior del grano y la dureza de su corteza hacen que el agua se convierta en vapor en el interior y cuando pasa los 175 grados, explota. No es un tema mágico, mi querido Oscar Sakaguchi. Sí, no es un espíritu. Es vulgar verdaderamente. Y se convirtieron, y lo curioso es que siendo algo, pues una de las maneras, y muy probablemente una de las primeras maneras de comer el maíz, porque la nixtamalización es un proceso complicado. Entonces imaginemos en pueblos, o sea, dices hay que comer el maíz duro, no me lo puedo comer así. ¿Y qué pasa si lo tostamos? Claro. Y era una manera como muy, muy, muy fácil de... ya se me hizo agua la boca. De comerlo. Claro. Pero en realidad las palomitas fueron
se comenzaron a hacer populares en torno a la Gran Depresión. Bueno, los estadounidenses lo llevaron como una golosina para el cine. Pero antes se comía en la feria, en los circos, sí. En la calle había máquinas de palomitas como de en maíz. México, bueno, todavía, ¿no? En las ferias había. Sí, ¿no? Afuera del metro hay gente vendiendo palomitas de maíz, ¿no? Pero se le fueron añadiendo ingredientes. La palomita, digamos que mexica era en comal, pero luego ya se les agregó un poco de grasa, la mantequilla, los dulces, la sal, eso hace que no sea tan buena, y el chile, por supuesto, el limón. Y ahora tú decías que hay unas palomitas... Le echan de todo, doctor. Sí, hay... No vamos a decir los nombres, pero exacto, esas frituras muy populares, de todo le echan. Hay unas hasta azules. Durante la Gran Depresión en Estados Unidos, en Estados Unidos en los años 20 se hicieron populares. Sí, porque justo los cines, hay que recordar, fueron como que este espacio de escape para las personas, para que no se preocuparan tanto por su realidad, y entonces una manera que encontraron los dueños de que fuera mucho más amena esta experiencia es agregándole las palomitas, que además las palomitas eran relativamente baratas, ¿no? La bolsa baratas. Te costaba de 5 a 10 centavos, entonces era un lujo que en esas condiciones muchos sí se podían permitir. Te llenaba. Pero algo interesante es que antes los cines eran como grandes teatros, sí. ¿no? Entonces la gente que era dueña de los cines, primero no permitía que la gente entrara con un alimento y mucho menos con las palomitas que son tan caóticas. A mí me tocó todavía ¿no? conocer Gran Depresión. Cines que eran como grandes teatros. ¿El ópera? Exactamente, estaba pensando en el ópera. Yo fui al ópera ya cuando estaba en decadencia, pero decías, bueno, cuando tú ves el cine ópera, que esperemos que alguien salve porque se está cayendo a pedazos. O sea, es monumental el cine ópera, ¿no? Y no ibas bien arreglado, ¿no? O sea, no ibas como en pijama, ya como la gente vamos al cine pero, a veces, ¿no? Ese es como ¿A usted les tocó hacer palomitas de maíz con, ¿cómo se dice? ¿Con sartén? Sí, ¿con sartén? Sí, doctor, todavía. Algo interesante también es que la Gran Depresión igualmente, así como se introdujeron las palomitas de maíz, se empezó a abaratar el cine porque se hacían los double features que pasaban caricaturas, noticias, una película más o menos buena y luego ya seguía la película clasificación A, que era la buena. Y entonces podías pagar un boleto nada más y ver todo eso y además echarte tus palomitas. Hoy por hoy, el gran negocio de los cines no son las películas. Es la dulcería. Es la dulcería. Sí, ¿Sabes? Compras una palomita. Cuesta más que el boleto. Los boletos de cine. Oye, hola amigos y amigas. Estamos ya de salida de este programa, pero antes de irnos, porque nos dejó muy buen sabor de boca las palomitas de maíz, vamos a arruinarles el buen sabor de boca y vamos a hablar de un libro verdaderamente amargo, triste, cruel. Pero ahora que oía lo de las palomitas de maíz, me acordaba que en mi casa se hacían guirnaldas de palomitas de maíz para el árbol de Navidad. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Tú lo hiciste alguna vez? No, pero en la época victoriana muchos utilizaban las palomitas para adornar. Pues sí, pues sí. Ay, tradiciones victorianas. Pues sí. Sí, en mi casa la reina Victoria iba a desayunar todos los sábados y le servíamos atole de cajeta con tamales de mole. Y bueno, suena bien. ¿Quién se puede resistir a eso? Sí, y la reina Victoria se echaba su desayuno mexicano. Cambiaba el té por atole. Sí. Pues, en efecto, hay ahora que hay una novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, que nos la sugirió Carla, ¿no? La sugirió y que me parece terrible porque yo ahora que la releí, dices, lo vivimos en menor medida en la pandemia, ¿no? Nos acordaremos que en la pandemia, insisto que estamos en negación, parece que en México hay un exceso de mortalidad de 600,000 personas, o sea, lo que quiere decir que muy probablemente eso fue lo que costó de vidas, ¿no? Sí. Pero se acordarán que muy al inicio algunos imbéciles agredían a los médicos y a las enfermeras, ¿no? Sí. Por ejemplo, luego que había gente que robaba los cubrebocas. Y luego... O que acaparaba los tanques de oxígeno. ¿no? Y luego me acuerdo que había 1 o 2 barcos que nadie quería recibir. Hay que reconocer que yo creo que
eso lo hizo México bien, que es, había un crucero que nadie quería, que ya estaban infectados, o había ya la infección, y nadie quería permitirle desembarcar, y el pobre crucero finalmente creo que en Yucatán no me acuerdo si en Yucatán o en Quintana Roo, debe haber sido en Quintana Roo, desembarcó, y que refleja como lo que hay un experimento que se llama el experimento, creo que es de Stanford, ¿no? o el efecto Lucifer, que es gentes así buenas, como de buen corazón, como Oscar Sakaguchi, que creen en el amor y que en ciertas condiciones y en ciertas circunstancias se convierte en gente mala, cruel, ¿no? Y esto es lo que pasa en ensayos sobre la ceguera. Sí. El inicio es fabuloso y al mismo tiempo tenebroso. Es un conductor, de repente se queda ciego. Así es. Y se ofrece un buen samaritano para decirle, bueno, lo llevo a su casa, yo manejo, y le robo el coche. Así es. ¿Sí? Le roba el coche, y ese es el segundo contagio. Y la gente va, pues como pasó, va quedándose ciega sin ningún tipo de explicación, y lo que hace el gobierno es meter a los enfermos en un manicomio abandonado en unas condiciones infrahumanas. Y ahí diariamente, por el audífono, el sistema de sonido, les dan un aviso que pinta al Estado y pinta lo que va a detonar una situación terrible. Y parte de lo que le dicen, porque les van dando una serie de reglas. La comida se las vamos a dar 3 veces al día, vamos a dejar unas cajas y ustedes háganse bolas. Si alguien se acerca a la reja e intenta salir, lo matamos. Así es. Si alguien se muere, ustedes lo tienen que enterrar. Hay un teléfono que solo pueden utilizar para... no me acuerdo para qué, pero no lo pueden utilizar prácticamente para nada. Sí. Luego dice aseos. También las cosas que utilicen, los platos que les dan, todo lo deben quemar. Las sobras de comida igual deben quemarlas. A los muertos los entierran cerca de la reja, pero nos tienen que avisar que van a acercarse o los matamos. Exactamente. Y que es verdaderamente las condiciones que van dando terribles, son terribles. Si alguien se enferma, pues ni modo. No vamos. Creo que el teléfono solo sirve para anunciar de alguien se enfermó. Ok. Sí, y van llegando cada vez más. Y hay un momento que yo creo que el peor momento, en el que algunos de los ciegos se hacen del poder y comienzan a explotar a los otros. Les controlan la comida, les obligan a las mujeres a prostituirse, ¿no? Decir, si no vienen con nosotros... Sí, pero hay como que diferentes áreas, ¿no? Sí. Y las mujeres de cierta área, si no se acercan con estos líderes, no les van a soltar la comida. La comida, ¿no? Y va siendo terrible. Y hay una mujer, la esposa del primer contagiado, el paciente cero. No, del oftalmólogo, ¿no? Del oftalmólogo. Sí, del oftalmólogo. Es cierto, es del oftalmólogo, que no perdió la vista. Claro. Y que eso es hermoso, porque ella finge estar ciega para acompañar a su esposo en este encarcelamiento de todos los enfermos. Y que hay un momento en el que duda si les debe decir que si ve o no, y dice, si les digo que veo, voy a terminar siendo la esclava de todos ellos, y seguramente me van a odiar. Y al final decide decirles que sí, pero es cuando este grupo de ciegos, mala onda, los ciegos malvados, ¿no? Sí. Pero el experimento de Stanford, ¿no? Que sí me parece que en una cárcel meten a varias personas, a unos les dan el papel de oficiales y a otros de reos. Y entonces que la gente buena... que tiene el poder... Se empieza a corromper, Sí, es el efecto Lucifer. Ahora, las descripciones son terribles porque es una novela muy olorosa. Así es. Porque te hace caer en la cuenta de que, porque además son ciegos de golpe, ciegos sin preparación, no saben dónde defecar, las letrinas terminan siendo una inmundicia, todo huele mal. La manera de comer también, o sea, se pierde toda cortesía, ¿no? Porque ya nadie está viendo qué tan manchado estoy, cómo abro la boca, cómo me veo en realidad. Entonces la mujer, imagínense, que era la única para ver estos nuevos ciegos. Y que va sufriendo, ¿no?
contamos un poquito más, un poquito más. Bueno, Y los militares, por ejemplo, se deshumanizan de una manera muy sorprendente porque entre sus mismos compañeros se van contagiando y es como de, no me importa que seas mi compañero, métete. Entonces, o sea, es muy duro ver cómo, o sea, inhiben todo lo que sienten cuando empieza la enfermedad con los demás. Sí, y siempre están los que se aprovechan, ¿no? Por ejemplo, van al baño y pongan la mano sobre el hombro de la persona delante de ustedes y hay un señor que tiene a una mujer delante y entonces le mete la mano por donde puede, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Oscar Sakaguchi, en cápsulas a Carmen Cruz Larios, Héctor Tapia, controla Víctor Luna, Nelson Albornoz, muchísimas gracias en videoproducción con Carlos Castillo, Carla Aguilar, Oscar Sakaguchi, pero gracias sobre todo a ustedes y gracias a Immanuel Kant que nos dijo Sapere Aude, atrévete a saber.